Hola a todos, bienvenidos a mi canal que es Yari Silver. Estoy nuevamente muy feliz de que estén aquí en mi canal y quería agradecerles por todo el apoyo que me han estado brindando en mis videos. La verdad me pone muy feliz que hay gente que le guste mi contenido porque lo hago con mucho cariño y con mucho amor. Y el día de hoy les traigo un video sobre cómo era una fiesta de Halloween en la época victoriana. Al principio del video hablo un poquito sobre el origen del Halloween y el origen de la calabaza de Halloween, pero en la cajita de descripción dejaré el minuto precisamente donde comienzo a hablar sobre el Halloween en la época victoriana o cómo se organizaban las fiestas de Halloween en la época victoriana. Así que dale like, suscríbete si te gusta el video y por favor pásate por la cajita de comentarios. ¡Comenzamos! Se dice que el 30 y el 31 de octubre es cuando se abren portales entre el mundo de los vivos y los muertos. Esta fecha es amada y muy esperada por multitudes de gente, incluyendo los niños, para celebrarla con sus familias y disfrutar de la tradición de obsequiar y recibir dulces. Mientras por otro lado, hay gente que realmente piensa que esta fecha está ligada con el mal y con los demonios. Esta tradición es una fiesta de origen pagano que proviene de All Hallows Eve, en español, Víspera de Todos los Santos, y que tiene su origen en una tradición celta, el Samhain, cuyo significado es el fin del verano. Los celtas tenían la creencia de que aquella noche se abría la cortina que separaba nuestro mundo del otro, y por lo tanto, espíritus tanto buenos como malos podían atravesarla y pasar a este mundo o dimensión. En Samhain, los celtas, para ahuyentar a los espíritus del bajo astral, utilizaban máscaras que se asemejaban a demonios o espíritus malignos. Y esta tradición que celebramos hasta el día de hoy, cada año se sigue expandiendo por más lugares del mundo. Así como también, uno de los elementos principales que no pueden faltar es la decoración de las calabazas talladas. Cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX, difundieron la costumbre de tallar calabazas y ponerle velas dentro, los Jack-o'-lantern, cuyo origen está en la leyenda de Jack el Tacaño. Existen varias versiones de esta leyenda. En una de ellas se dice que hace muchos años, en una noche de Samhain, Jack el Tacaño, que era un hombre con fama de embaucador, borracho y pendenciero, tuvo la mala suerte de encontrarse con el mismísimo diablo. Parece ser que el diablo había oído hablar de las malas acciones de Jack y de su habilidad para estafar hasta el más listo. El diablo, sintiéndose retado de que alguien lo superara en la habilidad de estafar, decidió comprobar por sí mismo si Jack estaba a la altura de su reputación y, de ser así, llevarse el alma de Jack al infierno. Resumiendo la historia, Jack convence al diablo para que se suba a un árbol a recoger unas manzanas. Cuando el diablo las hace caer, Jack dibuja una cruz en el tronco del árbol para impedirle bajar. Jack hace prometer al diablo que nunca regresará por su alma para llevarla al infierno, y el diablo acepta. Tiempo después, Jack muere como cualquier ser mortal. Por supuesto, su vida había sido demasiado pecaminosa como para poder entrar en el cielo, y por otro lado, el diablo había prometido no llevarse su alma, así quedó también excluido del infierno. En ese momento, Jack no tenía a dónde ir, y se preguntó cómo podría ver hacia dónde se dirigía, ya que no tenía luz alguna, y el diablo le arrojó en modo de burla una brasa que nunca dejaría de arder, ya que era una brasa del fuego del infierno. Jack consiguió un nabo y lo ahuecó, y puso la brasa en su interior,
y comenzó a vagar eternamente y sin rumbo por todo el mundo para encontrar un lugar donde finalmente descansar. El farol de Jack en Irlanda y Escocia era un nabo tallado con la supuesta cara tenebrosa de Jack, que solían colocar en las ventanas para ahuyentar al diablo y a todo espíritu maligno de sus hogares. Y esta tradición de ahuecar un nabo con una cara tenebrosa y colocarle una vela adentro se extendió hasta el norte de España, donde les ponían velas y los colocaban en las ventanas para marcar el camino de las almas de regreso hacia la luz. De esta manera, cuando los irlandeses emigraron a Estados Unidos, observaron que abundaban mucho más las calabazas que los nabos. De este modo, sustituyeron una hortaliza por la otra, para crear estos característicos faroles de Halloween, que no faltarían en ningún hogar victoriano y hasta la fecha. En la época victoriana, dedicaban mucho tiempo en la preparación de esta fiesta. Generalmente, las anfitrionas eran mujeres y se encargaban con suficiente tiempo de anticipación para no dejar ningún detalle pendiente. Desde el menú de la cena, los juegos, los disfraces y por supuesto, consultaban e indagaban qué juegos y decoraciones y vestuarios estaban de moda, y para esto consultaban revistas y publicaciones varias para que su fiesta fuera un éxito. Además, tomaban en cuenta que a las fiestas de Halloween acudían pequeños, jóvenes y adultos, por lo que la noche debía ofrecer momentos de diversión para cada grupo. La anfitriona organizaba la fiesta en el interior de la casa, dedicando varias estancias al festejo. Se vaciaban todas las habitaciones y se retiraban todos aquellos objetos y muebles que representaran algún peligro para los invitados a la hora de celebrar algunos de los juegos típicos de estas fechas, muchos de los cuales implicaban tener los ojos vendados o las manos atadas. Mientras tanto, para la decoración preferían decorar con cosas naturales, compuestas por mazorcas de maíz, granos de colores, hojas y calabazas de diferentes formas que les tallaban caras, llegando a ser muy terroríficas. También no podía faltar llenar el lugar con muchas velas para darle así un aspecto más lúgubre. Y para la cena no podía faltar sopa de vegetales, patatas cocinadas de varias formas distintas o platos típicos de cada región. También para el postre no podían faltar pasteles de manzana y pera, compotas de higos, membrillos, magdalenas de calabaza, tartas de nueces y castañas, galletas de jengibre, panes espaciados de frutas y el riquísimo Victorian Cake. Y para las bebidas, una taza de chocolate para los niños y un vaso de sidra caliente para los adultos. Y por supuesto, los disfraces. Era algo demasiado importante para estas fiestas, aunque debo de aclarar que en la época victoriana había fiestas de disfraces en casi cualquier fecha del año. La época victoriana superficialmente era muy puritana, pero sin embargo, al tratarse de usar un disfraz, no había prejuicios. Mantenían una creatividad impresionante en sus disfraces, así también cuidaban cada detalle. Los materiales más empleados en las clases altas eran los velos y finas telas, mientras que la clase media, papel, telas comunes y cualquier elemento reutilizable. Y con todo esto, más una impresionante creatividad, eran capaces de lograr el disfraz perfecto y el más terrorífico de la noche. Algunas personas elaboraban su disfraz ellos mismos, aunque muchos mandaban a confeccionarlos con costureras o sastres, para que quedara con una mejor presentación. Y para inspirarse recurrían a personajes terroríficos de la literatura o de la historia, o también a catálogos y revistas donde mostraban ideas y los disfraces que estaban en el top 10 de la época, y tanto los niños como los adultos disfrutaban de esta tradición. Entre los disfraces más comunes estaban los de brujas, diablos, fantasmas, vampiros, payasos malignos, hechiceros o simplemente máscaras. Pero no cualquier máscara, sino unas muy pavorosas en todos los aspectos.
A mi punto de vista, realmente me parecen aterradoras, a comparación de la mayoría de los disfraces de nuestro siglo actual. Sin embargo, ese es el punto general del Halloween, y lograban esta apariencia macabra de una manera impresionante. Pero aparte de vaciar calabazas, cenar y disfrazarse, había otras tradiciones que los victorianos disfrutaban, como los juegos en los que participaban sobre todo los niños y los jóvenes. Uno de los más populares era el del espejo mágico, que consistía en comer una manzana delante de un espejo. Si los espíritus eran amables, la joven podía ver el rostro del caballero con el que se casaría, espiándola por encima del hombro. Otro de los juegos que no podía faltar era el de los cuencos, conocido como Three Lokies. En una mesa se colocaban 3 cuencos, uno con agua clara, uno con agua turbia y otro vacío. Se le vendaban los ojos a la joven y se le decía que metiera la mano izquierda en uno de los cuencos. Si la mete en el agua clara, se casará con un soltero. Si la metía en el agua que estaba turbia, se casaría con un viudo. En cambio, si la metía en el cuenco vacío, tendría una vida llena de bendiciones. También hay una versión para chicos, en las que el cuenco de agua turbia está lleno de agua sucia. En su caso, el agua limpia significa que se casará con una doncella, y el agua sucia, una viuda, y el vacío se quedará soltero. Otro de los juegos era The Fateful Food. Este juego de adivinación del destino era muy popular, porque no solo implicaba comer una buena porción de dulces, sino que aportaba la sorpresa de encontrar el objeto que previamente se había escondido en ellos y de interpretar su significado. Por ejemplo, el que encontrara una moneda predecía riqueza, el que encontrara un anillo era símbolo de un matrimonio, el que encontrara un botón o un dedal indicaban soltería para el próximo año. Y el que encontrara el wishbone, el hueso de pollo o pavo en forma de horquilla, permitía a su poseedor pedir un deseo para el próximo año. Y así como estos juegos, había muchos otros más, incluso algunos más terroríficos para los que quisieran llevar la noche de brujas a otro nivel. Como por ejemplo el juego de la Ouija o sentarse en la oscuridad a la luz de la vela, a contar historias de seres fantasmales o realizar rituales y conjuros relacionados con la magia y el amor. Como por ejemplo el de una superstición escocesa, contaba que la noche del 31 de octubre, un joven o una joven debían mojar la manga de su camisa en un arroyo donde se unieran 3 tierras. Posterior a esto, al llegar a su casa tenían que colgar la manga cerca del fuego para que se secara, en un lugar en el que pudiese verse desde su cama. Durante toda la noche no se debía dormir, ya que una aparición tendría lugar en donde se había dejado la manga. Esta aparición supuestamente sería la de su futuro esposo o esposa. Otro de los rituales consistía en que una dama debía caminar hacia atrás en la oscuridad, hacia el sótano, con la única iluminación de una vela en su mano derecha y un espejo en su mano izquierda, mientras recitaba una y otra vez un verso, y antes de alcanzar el final de la escalera, el rostro del amado se reflejaría en el espejo. Y por último, un ritual que toda joven casadera quería realizar para saber la letra con la que comenzaría el nombre de su futura pareja era el de pelar una manzana de una sola vez. Cuando terminara, tendría que lanzar la monda de la manzana por encima de su hombro izquierdo. Cuando cayera en el suelo, dibujaría la forma de la letra, y esa letra sería la inicial del nombre o el apellido de su enamorado o enamorada. Y hasta aquí con el final de este video. Si te gustó, agradecería mucho tu suscripción y tu like. Y dime, ¿celebrarías al estilo victoriano este Halloween?
Deja tu respuesta en la cajita de comentarios.